Bueno, este es un nuevo encuentro que queremos hacer con ustedes para seguir trabajando el diseño curricular, en este caso en prácticas del lenguaje. Y en este caso en particular vamos a trabajar con cuarto año, ¿sí? Em, el diseño es súper claro ahora, así que no tenemos excusa de poder organizar una buena planificación. Lo que vamos a hacer en este caso es por ahí ir comentando cosas que aparecen en el diseño que son importantes, que las conozcamos a la hora de organizar nuestra planificación. Justamente esto tiene que ver un poco con este taller que nosotros realizamos que se llama Planificar Prácticas del Lenguaje, donde a través de diferentes actividades terminamos armando el bosquejo y el borrador de tu planificación anual. Pero para eso y para complementar este taller queremos charlar un poquito de las cosas que hablan, sobre todo el diseño curricular en prácticas del lenguaje en el segundo ciclo. Una de las cosas importantes que aporta este nuevo diseño es que no solamente va a trabajar sobre los textos, sino que va a trabajar también sobre los géneros y las tramas. Entonces es súper importante tener este concepto claro, cuáles son los géneros discursivos y puntualmente qué es una trama y cuál es la trama que tenemos que trabajar en cada uno de los años, ¿sí? Se destaca sobre todo la trama narrativa y la descriptiva. Lo que pasa que antes se trabajaba y ahora tiene que ser visible porque está dentro de lo que se plantea en los modos de conocer y en los contenidos. Bien, ¿cuáles son los textos que se trabajan en cuarto año? Bueno, cuando hacemos un barrido por el diseño nos encontramos con que se trabaja la poesía tradicional y el haiku y el haikus. Por otro lado, dentro de los narrativos se trabaja la fábula, la leyenda, el cuento, así como general, la historieta y la novela breve. Y en el género dramático trabajamos el diálogo, o sea, dentro de lo que sería la obra de teatro, y podemos trasladarlo también a el género narrativo, o sea, poner cuentos donde aparezca el diálogo y ahí poder hacer la comparación. Lo mismo vamos a hacer la comparación entre la historia que cuenta el texto dramático y la historia que va a contar el género narrativo. Y lo mismo vamos a poder comparar en el género lírico cuando tengamos la poesía tradicional, donde uno de las especies dentro de la poesía tradicional es el romance, vamos a poder comparar. ¿Sí? Porque esa es una de las cosas importantes que tenemos que hacer también en prácticas del lenguaje. Digamos, la comunicación entre los textos, poder eh, reconocer, que los chicos puedan reconocer las características comunes o aspectos que aparecen entre diferentes textos, como les decía recién, entre el romance, que tiene que ver con lo lírico, el cuento y una obra de teatro, ¿sí? En donde ahí lo que se hace es contar una historia. Con respecto al género lírico, está bueno tomar conciencia de que por qué me pone poesía, poesía tradicional y el haikus. Porque son tres formatos textuales diferentes dentro del género lírico. Entonces estaría muy interesante poder con los chicos en un proyecto explorar estos tres formatos y encontrar las cosas comunes y las cosas y las diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de poesía, hablamos de la poesía, podemos tomar la poesía más actual. Cuando hablamos de la tradicional, tenemos lo que son las canciones que son pasadas de boca en boca, como la farolera, y tenemos, como dijimos antes, el romance. Y el haiku es un tipo de poesía particular que, digamos, aparece como novedad y que está bueno para un poco romper eh, lo tradicional de la poesía. También tenemos que tener en cuenta que los chicos ya en primer ciclo han trabajado la poesía, entonces sería interesante que institucionalmente lo que hagamos sea articular este contenido, este texto, en realidad, este formato textual, y poder ver qué aspectos se va a ver en cada uno de los años. Bueno, importantísimo poder generar un plan lector. El plan lector se va a tener que desprender también de los proyectos y la idea es que le ofrezcamos dentro del plan lector la posibilidad de explorar algunos de los formatos textuales que me pide el diseño y también acercarles otros formatos que quizás vayan a trabajar el año siguiente para poder hacer una articulación y que el chico ya vaya tomando contacto con otros formatos textuales. También es interesante, digamos, comentar que porque no esté el formato textual no quiere decir que yo no lo pueda
tocar o trabajar. Incluso lo que puedo hacer es comparar otros formatos textuales, pero estos son los que nos pide el diseño, ¿sí? Eh, Después con respecto a, digamos, a cómo volcar estos textos a la planificación digamos, a distribuirlos en el año. Nosotros tenemos una idea formada que para prácticas de lenguaje lo ideal es el formato del proyecto, o sea, poder hacer un proyecto de lectura y escritura de estos formatos textuales. No es que la secuencia didáctica no se pueda trabajar, ni la unidad tampoco, pero el proyecto es el ideal porque vamos tras un producto. Y en este caso va a ser poder producir ese formato textual que estamos abordando en el proyecto. Como para ayudarlos un poco en la idea de la organización, en base a lo que hablamos hace un rato con respecto a los formatos textuales, un proyecto podría ser vinculado a la poesía. Entonces, nosotros siempre decimos que el nombre que le pongamos al proyecto tiene que invitar a la acción del chico, que es quien va a aprender. Entonces, bueno, un proyecto se podría llamar Somos Poetas, y como todo proyecto tiene un producto, nosotros sabemos pedagógicamente que el producto va a ser el texto, le vamos a poner un producto de fantasía que no va a ser importante para nosotros. Lo importante va a ser todo lo que generemos para que los chicos aprendan sobre los textos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser un producto, podría ser una antología hecha por los chicos, ¿sí? Como nosotros hemos hecho en algún momento en alguna escuela, y también puede ser un CD de poesía, o sea, después de haberlas escrito, poder volcarlas en una grabación. Eh, un segundo proyecto podría ser el Somos Cuentacuentos, ya que tenemos varios formatos textuales. Dijimos que teníamos la fábula, teníamos el cuento, y ahí podríamos trabajar cuentos con animales. ¿Para qué? Para comparar la diferencia entre fábula y cuento. ¿Sí? Entonces el chico se va a sentir que está trabajando sobre lo mismo, porque son dos textos narrativos, pero en realidad tienen características textuales diferentes. Entonces sería interesante poder trabajar, por ejemplo, con Horacio Quiroga como autor, que también es otra de las cosas que me pide el diseño, o sea, poder seguir un autor, Horacio Quiroga, tenemos también a Gustavo Roldán, que sería interesante poder trabajar. Y les tiro algunas ideas, que ya con estas ideas estaría bueno que puedan trabajar. Saben que el taller de escritura es fundamental en prácticas de lenguaje. Entonces, tres propuestas que les tengo, que no creé la pólvora con esto, sería como inventar un inicio, o sea, poder buscar un texto que no hayamos trabajado dentro de la selección de textos, sacarle el inicio y poder trabajar, que los chicos creen ese inicio para que tenga correspondencia con ese final que les dimos para leer. Bueno, inventar a partir de animales también, de las características físicas, si son carnívoros o herbívoros, poder encontrar ese par que aparece en toda fábula, ¿sí? Como para poder crear una historia. Y después podemos también cambiar el marco de alguna historia que hayamos leído. Entonces estaríamos conectando la lectura con la escritura. Y por último tendríamos otro texto narrativo que se trabaja en cuarto, que es la leyenda. La recomendación es poder trabajar la leyenda que tiene que ver con los aborígenes, porque así podríamos conectar con los textos de la formación del estudiante, relacionados con geografía o con historia, ¿sí? Eh, Acá ya, como estaría avanzado el año, ya ahí podríamos meter, o podríamos haber metido ya como lectura algún libro, porque habla de novela breve, alguna novela breve interesante para esta edad. En algunos libros, por ejemplo, se recomienda Peter Pan, que es una propuesta interesante, ya que, bueno, Peter Pan habla del paso, ¿no? De la niñez a la adultez, y un poco los chicos de cuarto están enfrentándose en este cambio de ciclo que los está preparando para después ir a la secundaria. Así que sería interesante elegir una novela breve, y en este caso una recomendación podría ser la de Peter Pan. Y por último, como hicimos en el proyecto anterior, proponerles propuestas de taller de escritura, que bueno, podría ser, así como en el primer trimestre, en el anterior proyecto trabajamos con el inicio, bueno, ahora poder trabajar con inventar el final, o sea, darles un fragmento de alguna leyenda o algún otro texto que elijamos, porque tenemos leyenda y podemos también compararlo con algún cuento. Cambiar el conflicto, qué pasa si el conflicto se modifica. Entonces los chicos van a tener que inventar la historia a partir
de esa situación problemática. Escribir a partir de una noticia, ¿sí? Por ejemplo, hay leyendas urbanas, ¿sí? Entonces poder contar una historia, una leyenda urbana a partir de una noticia y a partir de un texto expositivo escribir una leyenda, ¿sí? Bueno, todo esto recuerden que tenemos que trabajar, reflexionar acerca de los hechos del lenguaje y que esto está relacionado con el texto, así que vamos a sacar de los textos que seleccionemos la posibilidad de buscar párrafos donde encontremos los elementos a trabajar con la reflexión acerca de los hechos del lenguaje. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña reflexión sobre el diseño curricular. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.